Capítulo 4. El capitán iba a caminata lenta, sin prestar atención a nada más que la pantalla de su dispositivo táctil, pues aún estaba lidiando con las consecuencias del hallazgo de 2 días atrás. El primer oficial pasó a caminata rápida, casi corriendo junto a él, y lo sacó del trance en el que lo habían estado manteniendo sus actividades laborales. El señor Dion no alcanzó a detener el último transporte interno disponible para llegar al puente de comandos, que se hallaba en el platillo frontal de la nave. «Tenemos tiempo», dijo el anciano a su oficial de cabello brilloso. «Creo que se lo llevaron a propósito. Había lugar para 2 más». «¿Qué lo hace pensar eso?», preguntó Vero elevando las cejas y giró un poco a la derecha para tomar el pasillo de Treadmill, el cual consistía en placas de metal que se desplazaban como cintas de correr, donde uno podía simplemente quedarse de pie hasta llegar al otro lado del recorrido. En aquel caso, el platillo, donde se hallaban 2 pisos de salas de recreos, restaurantes y bares con vista al exterior, por encima del puente de comandos. Ambos se posicionaron y disfrutaron de la luz externa del hiperespacio desde estribor, que parecía ser licuado por el sistema de curvatura que abrazaba el colisionador delantero, viendo también el borde derecho del platillo a distancia y trabajadores reparando los reguladores de presión del pasillo a sus izquierdas. «Porque esos son el personal de seguridad», respondió el hombre, recto y expectante a sus alrededores. Nada hostiles, pues era la zona menos poblada de la nave, pero ansiaba cazar a alguien haciendo algo indebido, con tal de imponer autoridad. Quizás era eso lo más parecido a un hobby que tenía. Era probablemente el resultado de estar moviéndose en público junto a su oficial al mando. Le causaba algo de inseguridad, no por las contrastantes credenciales, sino también por su edad y trayectoria, a pesar del hecho de que ni siquiera lo miraba mientras hablaban. «¿Tiene algún prejuicio con ellos?», preguntó el anciano entre sonidos de tecleo en su dispositivo. «No tienen mucho que hacer. Todos parecen tener una actividad y ellos solo están parados mirando», expresó con preocupación y quizás algo de envidia. Se atrevió a agregar: «De seguro ansían que pase algo malo para poder actuar». «¿Y qué cree usted que debamos hacer?». El primer oficial sintió que molestaba a su superior con su probablemente irrelevante observación, pues éste no se molestaba en interrumpir su lectura para la interacción. Solo presionaba distintos comandos en su tableta y marcaba mensajes como leídos. «Si se pregunta qué estoy haciendo», dijo el hombre de canas, «estoy reenviando todas las felicitaciones a su hijo y marcando las quejas como leídas». «¿Quejas?», preguntó con sorpresa Dionisio Dion. «Sí, mucha gente de la comunidad científica cree que debimos haber secuestrado a esa especie para estudiar las Heisenberg Particles. Pero ya no lo son. Son ahora seres vivos, con un lenguaje y cultura». «¿Usted qué cree?», preguntó el hombre de mentón tallado y luego agregó: «si se me permite preguntar». «Creo que los mensajes de personas diciendo que insulto a la memoria de Howard Pinewood son más interesantes». Pasaron junto a uno de los restaurantes internos donde parte de la tripulación estaba desayunando, lo cual indicaba que estaban apenas a la mitad del recorrido hacia el platillo. «¿El hombre que creó a estos seres?». «Sí, creen que los llamo ignorante por dedicar su vida al estudio de algo que él creó para estudiar y... no sé, no paso de la primera mitad de los emails. Me aseguro más que nada de recordar sus nombres». Continuaron unos metros más, con un silencio incómodo. Algunas personas estaban de pie junto a los Treadmill, leyendo sus tabletas digitales o charlando con sus colegas mientras iban a sus puestos. Los sonidos se asemejaban a los de una terminal y por más que tenían sistemas para absorción sonora en lugares específicos, conservaba el característico ambiente sonoro de los túneles de trenes subterráneos de la Tierra y Marte. «Debe de estar muy orgulloso de su hijo, señor Dion». «Así es», asintió el hombre. «Creo que debía haberle sugerido que leyera el reporte con más urgencia», agregó, apenado. «No le falló a nadie si eso sugiere», dijo el capitán, mientras una voz de los parlantes llamó sus nombres solicitándolos en el puente. Ambos miraron al techo por un instante y el anciano continuó: «Soy el dueño de mis acciones. Al fin y al cabo, yo elijo qué hacer y cuándo. No tenía interés alguno en el reporte». «Eso ayuda mucho, señor», dijo el hombre en forma de agradecimiento. El departamento de ingeniería solicitó permiso para subir de velocidad y acortar el tiempo de llegada. Implicaría duplicar el personal para encender el colisionador delantero. «¿Por qué no?», preguntó la señorita Nora, y su esposo pidió a la computadora que llamase al personal extra a sus puestos. «¿Pareces estar llevándolo bien?»,
dijo el hombre e inició el lanzamiento de partículas en el sistema de emergencias. ¿Qué cosa?, preguntó ella sin quitarle la vista a la pantalla, donde administraba el sistema de presión de aire en habitaciones vacías. El hombre miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviese lo suficientemente cerca como para oírlos. «Trabajando con tu ex esposo», agregó en voz baja. «Todo terminó bien. Ahora te tengo a ti», dijo ella sin tener que siquiera pensarlo. Notó que podía darse al menos unos segundos de descanso para vivir el momento. Puso la apresuración de salas en automático y abrazó a su marido por la espalda. Este estuvo a punto de voltear hacia ella, pero la computadora predijo el impacto de las partículas, lo cual implicaba la formación del primer MVH. Requeriría algo de atención extra. Las dos porciones delanteras de la nave vibraron por un segundo. Los tripulantes que desayunaban en el bar delantero aplaudieron y silbaron, como era costumbre cuando ingeniería formaba un agujero negro con éxito. Nimon se puso de pie sujetando lo que quedaba de su licuado de bananas. «Quiero pedir un brindis. Por nuestro...» Miró delante de sí, y todos en la mesa le prestaban atención, mientras su mejor amigo se mostraba atento a su tablet. «¡Sion!», se quejó casi entre risas. «Estoy por brindar por ti y no puedes ni siquiera mirarme». Tengo casi 20 mensajes del capitán. Creo que debería...». Lo golpearon en la espalda, y solo así se dio cuenta de lo desatento que había estado siendo. Sí, tienen razón, perdón», expresó avergonzado y levantó su vaso al igual que los demás. «Porción». Chocaron sus envases y dieron un sorbo. «Futuro capitán de la Icarius», finalizó Nimon, y su amigo estuvo a punto de escupir todo. Tras finalizar sus desayunos, los demás se fueron dispersando y dejando sus cosas en los basureros. El joven hijo del primer oficial se acercó a su amigo y pidió: «Por favor, no digas cosas así». «¿Qué?», se preguntó el alto muchacho mientras miraba a los lados. «¿No viste cómo nos miraban las chicas? Eres un héroe. Tienes poder». Le golpeó en el hombro. «Úsalo». El muchacho miró disimuladamente hacia el grupo de mesas que acababa de abandonar mientras su amigo se subía a un treadmill. Varias de las mujeres lo estaban mirando desde lejos mientras conversaban. La imagen en la pantalla del puente pasó de ser un túnel de estrellas a la vista de un planeta casi del todo verde, con líneas azules similares a las venas en el cuerpo humano. Una nave compuesta por figuras geométricas, poco redondeadas, parecía hallarse en una órbita cercana. «¿Qué estoy viendo?», preguntó el señor Vero. Taika Didio, de navegación, respondió: «Vía Láctea, VL 1012, atmósfera densa, húmeda, solo agua dulce y radiación paraestática detectada hace 14 años». El primer oficial leyó desde su panel. «Se especula que tuvo en algún punto especies de mamíferos terrestres, pero fueron erradicados por insectos que conservan una relación simbiótica con las plantas dominantes». «¿Peces?», preguntó el hombre de canas, sujetando su labio superior con una mano, pensativo. «Más de 500.000 de especies registradas, casi todas ovíparas. Su estudio finalizó hace 2 años, considerado una reserva natural de poca importancia». «¿Y ese cacharro?», preguntó refiriéndose a la nave. «Están concentrando su energía, señor», informó Nimon desde los escáneres. «Escudos delanteros», ordenó, y la tripulación obedeció más veloz de lo normal, pues contaban con algo de energía de sobra. «Abran un canal audiovisual», ordenó el oficial al mando casi como regañando. «Respondiendo», dijo Sion desde su puesto, donde analizaba las frecuencias de los escudos ajenos para intentar penetrarlas. La imagen frontal mostró un recuadro con el rostro de una dama con los lados de la cabeza rasurada y una pila de rastas amarradas arriba y colgando de lado. «Unión, ¡ja! ¡Qué sorpresa!», expresó una voz muy femenina y jovial. El capitán y su primer oficial enviaron preguntas por escrito a los escáneres y sala de transportación. «¿Qué hace jugando con la vajilla de su abuela, señorita?», preguntó el capitán, e hizo que todo el puente ahogase su risa en sonidos con la nariz. Incluso la capitana de la anticuada nave pareció estar a punto de extender las esquinas de su boca, pero dibujó una expresión de enojo. «No me extraña que en sus 50 años no haya adquirido madurez», dijo con recelo. El señor Dionisio dijo en voz alta, sabiendo que la transmisión solo rastreaba la voz del capitán: «Su nave tiene un código de identificación de 90 años sin renovar. Probablemente sea robada». Sala de transporte recibió un mensaje secreto del joven Alfersdiom e informó al comandante al oído: «Tenemos la frecuencia de sus escudos. Podemos traerla si usted lo ordena». «Le sugiero que vuelva a dispersar su energía», empezó a decir el anciano, sin poder finalizar. «Ángela Esteves», respondió ella.
Capitana Ángela Esteves, de la nave Verdant, y no planeo quitarle el poder a mis armas. Tripulación de menos de 100 personas, dijo Nimon, encargado en aquel momento de los escáneres. El doctor informó a su capitán desde el comunicador. La información que me envía el transporte me muestra lecturas de gente en muy mal estado. Podemos negociar esto. Capitana, ¿qué es lo que quiere?, preguntó el hombre al mando mientras gestionaba toda aquella información en privado, capacidad que lo volvía quien era y que lo había llevado donde estaba. Que se vayan. Este planeta está bajo mi protección, respondió la dama, firme, sintiéndose inamovible. Negativo, atrévase a disparar y tomaremos medidas extremas. La mujer miró a su costado y asintió con la cabeza. Una luz encandiló a los tripulantes de la Icarius e hizo que se sacudieran un poco, pues los emisores de escudos se hallaban adheridos a los generadores de gravedad. «Adelante, tráiganla», dijo Marvero a transportación, y la dama en la pantalla pareció desaparecer succionada por una niebla azul, cargada de electricidad. Unas hojas y partículas de polvo volaron al vacío que había dejado su cuerpo en el aire. El capitán y su primer oficial ingresaron a transportación y seguridad. Parecía estar sacando un alienígena, y no a una persona, de la zona de abordaje. La mujer parecía asfixiada. Era de anatomía alargada, pies enormes y extremidades débiles. El doctor se sorprendió al verla. Gritó: «¡Las lecturas no eran lo que yo creí!». Tocó su comunicador y dijo: «Ingeniería, bajen a 2/3 de gravedad en enfermería». La sala de enfermería se mostraba poco iluminada y perfectamente limpia. La dama de rastas yacía recostada en una de las camillas, con un respirador en la boca y un suero conectado a uno de sus brazos. Sus pies salían de debajo de las sábanas y colgaban fuera del colchón. Al despertar se topó con 2 miembros de seguridad junto a la puerta y el hombre de canas laterales sentado junto a ella. El médico calvo de baja estatura estaba parado viéndola de lejos. «Me halaga que crea que tengo 50», dijo, y luego con voz más engreída: «La medicina avanzó mucho desde que salimos del sistema Sol». Ella se sentó de golpe y se quitó el respirador. Seguridad estuvo a punto de acercarse, pero Vero los detuvo con un gesto. Se arrancó el suero de un tirón y el dolor la llevó a sujetarse el antebrazo. ¿Qué me estaban? ¿Un suero de la verdad?». Los oficiales se miraron ridiculizados por la acusación, pero no emitieron sonido alguno. «Es marciana», sugirió el capitán. «Sus huesos, su afán por proteger un planeta virgen, su odio por la ciencia y el progreso». «¿Ese es un prejuicio de la Unión?», preguntó ella, sonriendo de forma irónica. «Buen punto». Estuvo de acuerdo el señor y volvió a hablar con tan solo una curiosa pregunta. «¿Somete a su tripulación a la misma gravedad a la que usted está acostumbrada?». Ella seguía mirándolos de manera hostil. No quería responder, pero sentía que su silencio la hacía verse inferior. «Tal vez», contestó con un movimiento cortante con la cabeza. «Ustedes son extremistas», acusó Sequeira desde lejos, «siempre esperando que los demás se adapten. Y llamó a nuestro capitán inmaduro por hacer un chiste. Patéticos». «¿Todos estuvieron de acuerdo?», dijo la mujer, casi escupiendo las palabras. «Están más cómodos con esa gravedad. Viven mejor». El doctor encendió una pantalla mostrando lo que los datos de escáneres procesados por el sistema de transporte mostraban. «Mire sus huesos. Mire los huesos de sus tripulantes. Si les pone plumas podrán volar». Ella no supo qué contestar. Sabía que no había un debate allí, sino una ola de regaños. «La nave», dijo el capitán, seco, antes de preguntar. «¿Robada?». Fue un regalo. ¿De? La persona que nos reunió compra tecnología en Titán». Habló de más, quizás por reflejo. No acostumbraba a rendir cuentas a nadie. «Luna de Saturno», agregó el doctor, viendo que el capitán no reconocía el nombre. «¿Compra? Ese término está extinto, capitana. Explique», pidió el anciano. «Titán usa bancos de memoria vacíos como moneda. Son muy útiles en una realidad donde las máquinas hacen todo». El hombre suspiró y miró a los aburridos oficiales de seguridad. Dijo algo para entretenerlos. «Lamento informarle que fue estafada». Dibujó las comillas en el aire, pues tampoco era un término común en la época. El hombre tomó su dispositivo táctil y leyó sin ganas. Continuó. «Mi botánica dice que tienen granjas de oxígeno. Pésimas. Son orgánicas». Leyó con más atención y agregó. «Y dice que están muriendo». «Sí», respondió ella un poco más educada, pues parecía ver a dónde iba la conversación. No sabemos por qué. Esta estrella es buena para nuestras especies de plantas.
Y ustedes no usan cinto oxígeno, supongo. Nunca. Eso no es nada bueno para el cuerpo. El doctor se sujetó al puente de la nariz con vergüenza mientras meneaba la cabeza mordiéndose los labios. Bueno, señorita, ¿qué tal si nos da toda la información que tenga del planeta y nos deja bajar a buscar lo que queremos? Dijo ahogando la información sobre paramateria. No quería que una extremista supiera sobre la existencia de algo tan peligroso. Y a cambio les entregamos plantas, semillas y... Recibió otro mensaje en su dispositivo. Lo leyó. Ingeniería dice que uno de los postes de su colisionador no funciona. De nuevo leyó y agregó después con cansadas palabras. Lo reparamos. Sujetó el puente de su nariz. La capitana Esteves había accedido con la condición de que 2 miembros de su tripulación, poco adaptados a la baja gravedad, acompañasen al equipo sin armas, para asegurarse de que no hiriesen a ningún organismo. El capitán no había objetado al respecto, pues era un riesgo ajeno y no era una condición molesta en lo absoluto para él. Tras la transferencia de información, bajaron con armas aturdidoras afinadas a la frecuencia de enormes seres en forma de avispas que reinaban la mayor parte del planeta, el cual no era sino una gigantesca selva con abundantes arroyos. Habían sido advertidos por la tripulación de la Verdant que ningún traje podría frenar al aguijón de uno de aquellos seres, pues poseían el tamaño de una garra de osos grizzly. Para su suerte, el sonido que emitían los enormes insectos al desplazarse a vuelo era mucho mayor que el generado por el correr del agua y el movimiento del aire entre los árboles. La recomendación al oírlos era simplemente hacer cuerpo a tierra hasta que pasaran o meterse bajo el agua. Los 4 ansiosos oficiales de seguridad, portadores de las armas, llevaban consigo a un ingeniero, al radiólogo en jefe, Sion y Nimon manipulando los rastreadores y una entomóloga que trabajaba con los insectos del bosque artificial de la nave. La jefa de ingenieros se mostraba cómoda, habiendo transportado a tanta gente, pues al último agujero negro del colisionador extra le quedaban un par de horas de vida. Suponían que sería suficiente para traer a todos de vuelta y así podrían guardar un poco más para continuar el viaje sin esperas. Su esposo también se mostraba cómodo en el ambiente de trabajo y sorprendido por la anticipación del capitán. Se planteaba si había sido suerte o si el hombre en verdad se había informado sobre el planeta y sus fuerzas hostiles antes de llegar. La disminución de gravedad en los sectores donde cargaban las semillas y árboles para enviar a la Verdant y las zonas donde la capitana tenía permitido circular también estaba ayudando a reservar energía. Parecía difícil creer que todo estuviera marchando tan bien, teniendo en cuenta que se hallaban frente a personas hostiles que acababan de abrir fuego contra ellos. La jefa de botánica se había visto obligada a verificar una sugerencia del capitán, pues éste había escuchado a Ángela Esteves decir que la estrella de aquel planeta era buena. En efecto, se trataba de una muy parecida a la de la Tierra, donde la mayoría de los alimentos de los humanos habían evolucionado y donde se habían sintetizado las primeras plantas neotransgénicas. Capitán, solicito permiso para iluminar la cúpula del jardín con la estrella y apagar los reflectores. Concedido. Oyó y al instante puso en marcha su equipo, dejando aún más contentos a los de ingeniería. La pantalla principal del puente mostraba una imagen de la esfera medial abriendo su parte de arriba para despejar un bosque enfrascado y alegre, con leves vientos artificiales y un verde vigoroso. «Disculpe, señor», dijo Diom al señor Marveró, interrumpiendo un poco el goce del espectáculo visual. «¿Qué le parece si permitimos al personal de seguridad desocupado ir a la cúpula a practicar paintball?» El hombre sonrió sin quitarle de vista a la pantalla. «¿Está preguntando si deberíamos dejar a los niños salir a jugar?» Pensó el hombre, con dificultad para entrar en el ambiente de confianza. En efecto. «Hágalo», dijo, y preguntó al doctor a través de su PIN. «¿Sé que irá? ¿Progreso?» El doctor había sometido a la dama a un tratamiento simple y veloz que aumentaba la densidad de sus huesos, y a otro que ayudaba a regular el funcionamiento de su corazón. Habían pasado ya unas horas y ésta intentaba caminar a un poco más de la gravedad de Marte. «Todo en orden», informó. Luego dijo a la capitana: «El cambio no es permanente. Pueden solicitar a la unión 10 de estas máquinas e ir progresando hasta llegar a la gravedad uno por uno». «Puede ser», decía ella con vergüenza, caminando de manera forzada. ¿Por qué nos ayudan?», preguntó después, confundida. «No puedo responder por todos», contestó el hombre calvo.
En mi caso, estoy entrenado para ayudar. Nosotros solo queremos evitar que sigan destruyendo la naturaleza. Estuvo a punto de tropezar. El hombre la ayudó. Entiendo, capitana, pero disparar en el medio de una conversación no habla bien de ustedes. Menos cuando pretenden representar a un bando. Unos pasos más los llevaron al final del pasillo con aquella calibración gravitatoria, razón por la cual voltearon y volvieron a intentar el ejercicio en dirección opuesta. El sonido dentro de los trajes de cosmonauta que usaban los valientes exploradores resultaba claustrofóbico. Se asemejaba al de un viaje lluvioso en la atmósfera de la Tierra. Las hojas de los árboles eran gigantescas y su distribución formaba hermosas e inteligentes cascadas dispuestas en forma de espirales que finalizaban en pequeños arroyos formados por la conexión entre las raíces externas. Se parecía mucho a cómo se veía el planeta desde afuera, se asemejaba a un sistema de circulación en el que los órganos eran las plantas y el cielo, con sus densas nubes, el corazón. Lo que hacía posible que caminasen por el planeta era que los sistemas de irrigación se orientaban siempre hacia el río más cercano. Es decir, que todo un polo de las líneas de árboles se podía hallar totalmente seco. Los exploradores provenientes de Verdant parecían tener dificultades con el agua en el visor anticuado. El cristal que cubría los rostros en los trajes de la Unión Humana se calentaba por fuera para evaporar el agua que pudiese dificultar su visión. Su caminata disminuyó la velocidad cuando pudieron ver una rama quebrada por el peso del agua que habían estado sujetando sus hojas. El líquido había formado un grueso chorro que, por su constancia y estatura, parecía haber destrozado la mitad de un panal con el tamaño de una casa. Según la descripción, los insectos dominantes en VL 1012 podían alcanzar el tamaño de un hombre adulto promedio. El eco de la lluvia y su respiración dentro de los cascos los mantenía alerta, con miedo a no poder escuchar el aleteo y sufrir un ataque en masa. Así que, todo un panal sin hogar, dijo Nimon exaltado, y sus compañeros lo oyeron por el intercomunicador incorporado. Han de estar furiosas, expresó Gerald, uno de los miembros de seguridad. Sujetaba un arma con fuerza, emocionado por tener que enfrentar algo de acción. Los jóvenes tripulantes de la Verdant aprovecharon la pausa y se acercaron a quienes llevaban la cabeza del grupo. Se mostraron curiosos por los escáneres. Tras observarlos, preguntaron en voz alta para que se oyeran a través del cristal. No estaban conectados a la frecuencia interna. ¿Qué buscan exactamente? Los jóvenes alféreces se susurraron el uno al otro. Si su capitana no se lo dijo, el capitán no se lo dijo a ella, expresó Sion casi sin mover los labios. Un ser vivo puede matarlos con la mente, respondió Nimon, y reinició su caminata. Por eso les dimos inhibidores parietales. Ah, bueno, respondió el curioso explorador. Se los veía emocionados, al parecer no acostumbraban a abandonar la nave, pues aún estando en peligro charlaban bastante entre ellos y parecían estar disfrutando del paseo, incluso dentro de aquellos horribles trajes. Oyeron hélices de helicópteros, antiguas máquinas solo vistas en películas viejas y documentales. ¡Al suelo!, gritó uno de los miembros de Verdant. Todos se lanzaron y las enormes bestias empezaron a acercarse. Su andar era amenazante. La velocidad y el sonido asustaban tanto como los no visibles aguijones de los que habían sido advertidos. Si uno los miraba desplazándose por el aire, podía ver cómo las alas ignoraban totalmente la fuerza de las pesadas gotas de agua y dibujaban dos halos de arco iris a su alrededor. El movimiento del enjambre parecía un ataque estratégico. Descendían y golpeaban el suelo solo para seguir con su viaje, una y otra vez, interminables. Uno de los miembros de seguridad hizo una observación e informó a los demás. Están levantando ramas del suelo. Son ellas, el enjambre del panal que vimos. Los demás miraron a su alrededor. Habían estado caminando entre ramas y acababan de acostarse sobre una buena cantidad. Claramente, las bestias planeaban armarse otro panal y usarían trozos de madera. ¡Giren!, sugirió la entomóloga. ¡Giren hasta quedar lejos de las ramas! Todos hicieron caso excepto los jóvenes miembros de la anticuada nave, pues no habían podido oírlos por fuera de la comunicación. Los miembros de la Icarios veían a los pesados monstruos bajar y levantar enormes grupos de ramas y hacer aquel aterrador sonido al golpear el suelo. Era cuestión de tiempo que tocasen a alguno de los exploradores y éste entrara en pánico.
Sion buscó la frecuencia de sus trajes e hizo lo posible por entrar en contacto. Están sobre ramas. Las avispas están llevándose las ramas. ¡Giren! ¡Salgan de allí! No lograba acceder a su frecuencia. Por más que intentaba, ellos estaban con la espalda al suelo mirando hacia arriba. Un enorme insecto tomó a uno de los muchachos por el brazo y lo elevó unos metros sobre el suelo, entre gritos incluso audibles entre aquel desastre de sonidos. Gerald tomó su rifle aturdidor y sin levantarse apuntó y disparó varias veces. Pudo golpear a algunas de las bestias que se cruzaban en su camino, pero a medida que iban cayendo adormecidas al suelo, éste se quejaba. El joven, que aún quedaba recostado sobre las ramas, gritaba: ¡No! ¡No! ¡Deja de matarlas! ¡No! Sin comprender que solo las estaba durmiendo, logró atinar a la que luchaba con uno de los muchachos, agresiva, y ésta disminuyó su aleteo, para soltarlo ya con el aguijón fuera y quedar gateando entre los cuerpos de sus aturdidas semejantes. El sonido se alejó, todos se pusieron de pie, incluso el asustado explorador. ¡Vámonos!, sugirió Gerald. Se van a despertar y van a estar furiosas. Los tripulantes de la Verdant se lanzaron sobre Gerald y empezaron a golpearlo. El resto respondió con amenazas y gritos, pero no disparaban por temor a tener que cargar con sus cuerpos y retrasarse en la misión. Ocurrió demasiado rápido. La agitada avispa que había levantado a uno de ellos nunca se había dormido. Nunca había perdido de vista a su inintencional presa. Nunca había guardado el aguijón. Despegó con un impulso de sus potentes patas, corriendo todas las partículas de agua a su alrededor con el movimiento del aire. Los demás solo vieron una mancha dorada pasar frente a ellos con el sonido de un ventilador industrial. Para cuando lo notaron, el casco de uno de los muchachos no tenía el cristal, y a este le faltaba la mitad inferior de la cara. Oían una voz con interferencia en los comunicadores. La entomóloga no estaba entre ellos. Estaba unos metros atrás, en el suelo, con una enorme estaca de aspecto metálico clavada en el hombro. El aguijón había dañado parte del cableado de comunicación y ella intentaba advertirles. ¡Van a venir! ¡Van a venir! Alcanzaron a entender. Se acercaron a ella, ignorando totalmente a los miembros de la Verdant entre sus gritos, uno de dolor y otro de preocupación. La criatura sin aguijón gateaba lejos, con alas dañadas por el revolcón y perdiendo sangre marrón por la parte de atrás. El lado sin filo de la estructura, que salía del hombro de la científica, parecía estar emanando alguna forma de vapor. No entendían lo que la mujer decía y su rostro se inflamaba a medida que lo que alguna vez había sido una persona desaparecía y se asemejaba más y más a un tumor. Hasta que entendieron. El sonido no solo del enjambre, sino de todos los enjambres que alcanzaban a oler la feromona, similar a una flota de helicópteros, iba directo hacia el aguijón, y ellos estaban en su camino. Desde el puente de la nave no podían hacer más que ofrecerles regresar, pues estaban a total disposición, pero los exploradores se negaban, diciendo que estaban muy cerca de la señal y que sería un desperdicio de tiempo y energía que ponía en riesgo el resto del viaje. Podían ver desde la pantalla lo que veía cada uno de ellos: imágenes agitadas, borrosas, manchas doradas y sonidos extraños. Los miembros de la Verdant se convirtieron en el centro de atención, pues uno de ellos sangraba y el otro estaba sumido en gritos. Icarius había transportado el cuerpo de la entomóloga, quien, para su sorpresa, seguía con vida. Lo intentaron con los exploradores de la otra nave, pero no llevaban comunicadores fáciles de localizar y las avispas los mantenían en constante movimiento en el aire, por pelearse por cuál de ellas sería la siguiente en apuñalarlos. El resto se puso estratégicamente a abrazar árboles por sugerencia de la antropóloga y la botánica, quienes habían estado estudiando las avispas con la entomóloga antes de la misión, pues los alienígenas no aparentaban poder volar a bajas velocidades y probablemente habían evolucionado para esquivar los troncos, no ir directo hacia ellos. No obstante, la mayor parte de la información brindada por la Verdant había sido de muy mala calidad y por momentos contradecía estudios previos de la especie y su comportamiento. Dionisio Diom estaba nervioso, atento a la cámara del casco de su hijo, con ansias y ganas de aconsejarle, pero debía confiar en el criterio individual de Sion y el liderazgo de su capitán. Vero no estaba en las mejores condiciones. Aquello era lo más parecido a fluidez laboral que habían tenido desde que despegaron de la órbita de Literra, y aún así resultaba un desastre. Solo su experiencia escribiendo informes de misiones mucho peores le resultaba reconfortante, pues el universo no había sido muy acogedor con los humanos. Desde que habían abandonado el Sol,
para buscar una vida mejor. La puerta de atrás del capitán y su número 1 se abrió, mostrando al doctor, quien parecía sujetar a una furiosa Ángela Esteves en muletas. «¿Qué está pasando ahí abajo?», preguntó entre gritos, y sus ojos vieron las imágenes de las cámaras personales. Algunas mostrando la corteza de árboles gigantes y otras enseñando un espectáculo aéreo. Aquellas cosas se mostraban agresivas y veloces. Cuando una dejaba caer a uno de los cuerpos, otra lo sujetaba en el aire, solo para darse el gusto de clavarle un aguijón y soltarla, para caer débiles en la distancia y empezar a perder sangre. La mujer soltó una de las muletas y se volteó para cubrirse el rostro con el señor Sequeira. Para cuando finalizaron su ataque, aquellas criaturas voladoras que gateaban sin aguijón parecían estar recuperando sus fuerzas y se fueron marchando. Según los datos de la Unión, parte de ellas podía contar con un par o más dispositivos de defensa, como los dientes en los humanos, pero poco menos de la mitad estaban muertas. «Transportador», se atrevió a preguntar por su PIN el primer oficial. «¿Puede recopilar información de una de cada sexo para su estudio?» Cortó la transmisión y luego pensó que la defensora del planeta estaba detrás suyo, muy probablemente traumatizada por las imágenes tanto de cadáveres humanos como de insectos. «Y también de los muchachos de la Verdant. Reenvíe todo lo recaudado a su nave». «¿Y para qué cree que nos sirven algunos yottabytes de unos cadáveres?», preguntó la señorita con los ojos húmedos. «Supuse que querrían hacer clones inertes para su sepultura». La dama pidió al doctor que se la llevara a una zona con menos gravedad, pues la fuerza estaba teniendo efectos negativos sobre su corazón y el resto de sus órganos internos. Los exploradores habían seguido sus dispositivos y las lecturas llegando a una cueva, donde un brillo pareció llamarlos desde el fondo. El primero que lo vio estuvo seguro de que se trataba de un barril de cerveza, pues eso era lo que había estado queriendo desde que se decepcionó de no haber podido probarla en la fiesta de despegue de la Icarius. Cuando fueron 2 los que observaron el objeto, este parecía mutar más y más. Una vez que todos los exploradores y toda la tripulación de la nave de la Unión con acceso a inhibidores pudieron ver las imágenes del casco de Sion, todos lo interpretaron como miles de cosas a la vez, y todas estaban acertadas. Si uno lograba desenfocarse un poco de lo que quería ver, se interpretaba como manchas, como muchas manchas, de distintos colores superpuestas. Se movía como el fuego, pero no para arriba, sino en muchas direcciones. Emitía sonidos que resultaban familiares, pero a su vez uno no llegaba a estar seguro de dónde lo reconocía. Una vez pudieron guardarla en una caja especial para su transporte, las imágenes se transmitieron en las pantallas de toda la nave, incluido el transporte interno, donde la joven capitana miró con ojos confundidos y preguntó a Sequeira: «¿Qué es eso?». El hombre no respondió. Solo sacó su tablet y ordenó que prepararan en el bus de carga un asiento para que la dama volviera a su nave. Ella no se esforzó en exigir nada, pues la tripulación estaba siendo más que generosa en no apresarla. La caja que contenía las partículas Heisenberg fue puesta en un sector de ingeniería, una zona de alta seguridad donde incluso resultaba peligroso entrar sin los conocimientos y el equipo indicado. Ambas cosas también difíciles de conseguir. El equipo se preparaba para abandonar aquel sistema estelar y con suerte no volver a oír hablar de la Verdant. El capitán se hallaba en el pasillo de treadmills que llevaba hacia el platillo. Miraba hacia afuera, casi pegado a la superficie transparente. La nave de la capitana Esteves, su pésimo estado, incluso de peor aspecto gracias a recientes reparaciones hechas por el personal de la Icarius, similares a parches, lo preocupaba. El primer oficial lo reconoció desde lejos y se bajó del deslizador para acercarse a hablarle, furioso pero contenido. ¿Nos vamos a ir así nada más?, preguntó mientras respiraba profundo en silencio. El hombre de alto cargo ni se molestó en girar el cuello, solo miró al oficial a través del reflejo del polímero metálico transparente. «Quiere que los arreste», reconoció. «Dispararon a una nave de la Unión. Su cacharro carece de las medidas de seguridad necesarias. Sus códigos de identificación no fueron renovados en casi 100 años. Nuestra entomóloga casi muere envenenada». Y subió un poco el tono de voz. «Tienen a una mujer embarazada a bordo. Son unos salvajes. No había oído hablar de un embarazo natural en humanos desde... Y como eso no es normal para nosotros, está mal, ¿no?», intuyó el capitán y se dignó a mirar de reojo a su número 1 con una sonrisa de lado. Fue entonces Dionisio quien, por vergüenza, usó el reflejo para hacer contacto visual. «Nos dispararon, señor», dijo a su superior y tragó saliva.
intimidado por la firmeza del hombre de canas. De no serlo, simplemente aparentaba ser un objeto inamovible y él no tenía idea de si era posible sentirse la fuerza imparable. Lo que quiere decir usted es que pusieron en peligro a su hijo, ¿no es así?, expresó serio y amenazante Omar Vero. Eso también, señor. Comprometido emocionalmente. Eso no es bueno para ninguno de ustedes dos. Quizás deberían servir en naves separadas. No será necesario, señor. El hombre de canas se balanceó un par de veces sobre la punta de sus pies, con ambas manos sujetadas tras la espalda. Se mostró infantil e inseguro por una fracción de segundo, hasta que rompió el breve silencio. Ellos esperan representar a sus ideales imponiéndolos en los demás, educándolos, con puño duro, no con diálogo. Sacó el panel digital de su bolsillo y enseñó al furioso hombre 2 ventanas abiertas. Mostraban los rostros de los jóvenes fallecidos. «¿Esos son...?» empezó a preguntar Dionisio. «Son 2 hombres cuyas secuencias de errores les costaron la vida. Y nosotros aquí, vivos, sanos y salvos». Se volteó brusco y elevando el tono de voz, señalando los alrededores con las palmas hacia arriba, con comida y oxígeno de sobra, y con la capacidad para tomar decisiones. Se miraron fijo por unos segundos. Fue un momento aterrador para ambos. ¿No demuestra eso que estamos en lo correcto?, preguntó el hombre, queriendo a toda costa consecuencias legales para la Verdant. ¿Y qué vamos a hacer, señor Dionisio? Lo sujetó de los hombros. Se mostró atemorizado. ¿Vamos a decir, te lo dije, y mandar a todos a la cárcel? El oficial Dion estaba de ojos bien abiertos. No sabía qué decir. No, se respondió a sí mismo Omar Vero, y volvió a mirar hacia afuera, finalizando la conversación con: somos mejor que eso.